Mi nombre es Cristian Novoa, soy el gerente técnico de Anecacao. Anecacao es un gremio, ¿sí?, de Ecuador que representa a más de 32 exportadores que están aquí en Ecuador y que juntos representan alrededor del 80% de lo que se exporta hacia diferentes destinos del mundo. Esto de la trazabilidad para el Ecuador no es nuevo. Yo podría decir, por ejemplo, que hace unos 12 años o unos 15 años, cuando yo ingresaba a la cadena del cacao a trabajar en la parte técnica, en campo nosotros ya recogíamos eh, información de productores, información de fincas, y ya se hablaba de la recolección de puntos GPS o coordenadas geográficas y también de los polígonos. Por supuesto, en ese momento se pensaba que era una locura poder hacer este tipo de trabajo en campo, porque haciendo un poco de historia, podemos decir que por allá en el año 2022, cuando nos convocó el Ministerio de Agricultura y con la asistencia técnica internacional de la Unión Europea a una reunión para hablar sobre trazabilidad, y esta asistencia nos preguntó si era cacao uno de los productos de mayor urgencia o de mayor complejidad para el Ecuador, y nosotros como Anecacao alzamos la voz, alzamos la mano y dijimos sí, en efecto, la cadena de cacao del Ecuador es una de las más importantes, pero también una de las más complejas y difíciles para poder generar el tema de la trazabilidad, que después de un año y medio de trabajo se logró conseguir los lineamientos generales de trazabilidad, que hasta el mes de abril finalmente el ministro de Agricultura lo firmó como un documento, como un decreto ministerial en el cual entraban en vigencia. A partir de ahí, con ese marco legal, digamos así, pero a la par también continuando con las mesas técnicas de trabajo, se impulsó otro tipo de organización, más, digamos, con todos los actores de la cadena. Esto es lo que se llama ahora la Coalición Cacao Ecuador 2030, como una organización de todos los actores de la cadena del cacao del Ecuador que permita establecer una posición país frente a no solamente a este tipo de reglamentos, sino también ante otros que vengan y de otra índole, de índole de mercado, de índole de inocuidad, etcétera. Entonces, con la finalidad de tener una sola posición, ¿no? El mayor desafío, pienso que es entender puntualmente lo que se necesita para el cumplimiento del reglamento. Entender cómo nos van a evaluar todo lo que nos estamos preparando en las entidades o en las autoridades competentes, las autoridades competentes de regulación en Europa, ¿no? Ese es, creo que nosotros ahora nuestra mayor incógnita. Hay muchos desafíos que también tiene nuestro país internamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la legalidad. Es un tema que no lo manejan los privados. Es un tema más, un marco normativo que debe hacerlo el Estado. ¿Ya? Buscar las leyes, si bien es cierto, las existen. Por supuesto que hay el marco normativo para el cumplimiento. Sin embargo, hay que organizarlas, o inventariar, como decimos nosotros, ¿no? Poner en el listado todo lo que existe, porque está como muy disperso en diferentes entidades públicas, ¿no? Para el sector privado, que corresponde a los agricultores, el problema no es cumplir. Nosotros desde antes, desde hace mucho tiempo, sabemos que no existe un margen, digamos, mínimo, por decirlo, de deforestación en el Ecuador. En el Ecuador se puede cumplir no solamente por un tema de leyes, sino por un tema cultural. El primer paso en el que nosotros hemos apostado es a través de nuestros cuerpos técnicos que tenemos desplegados en campo, ya llegar con unas cápsulas con estos mensajes.
que ya no se asombren de que van a llegar técnicos a preguntarles sobre información sobre su finca. Pero por otro lado, decirles que el negocio del cacao ya no es solamente producto, sino que junto con el producto, ahora usted tiene que vender información sobre su cacao, porque el consumidor quiere saber si es que está haciendo buenas prácticas, prácticas amigables con su entorno para producir ese cacao y que ese chocolate se está haciendo con cacao que no está transgrediendo el medio ambiente. El levantamiento desde el inicio se estuvo claro, ¿no? Que para unidades de producción de menos de 4 hectáreas era con coordenadas geográficas y mayor de eso son los polígonos. No es tanto lo que hay que hacer, sino la dificultad que hay ahora es, por ejemplo, el tema de inseguridad para el levantamiento de la información. Yo, por ejemplo, no puedo mandar a un técnico solo a un cierto lugar en el campo. Tengo que mandar mínimo 2 o 3 para poder que ellos puedan llegar hacia un lugar y se sientan seguros de alguna manera, y también en el acompañamiento de la asociación de productores si es que lo existiera. Entonces, ya no es tan sencillo el ingreso, ¿sí? No es un tema geográfico, no es un tema de vías de acceso, no, es un tema de seguridad. Y eso es lo que ahora nos tiene complicados en el campo. Los mecanismos para hacerlos tienen que ser los técnicos. Normalmente los productores, si bien es cierto, muchos nos dicen a nosotros, pero el productor ya maneja celular, es que ya maneja un smartphone. Sí, pero lo maneja para revisar las redes sociales. Sí, muy bueno para una capacitación, para poder transmitir información, para bajar información, para revisar en el WhatsApp o revisar en el chat, eso sí. Pero es otra cosa decirle a él: vaya, tome una coordenada geográfica. Desde el primer inicio que usted le dice una coordenada geográfica, usted tiene que explicarle bien qué le está mandando a hacer. Entonces, ¿a quién le toca hacer eso? Al técnico. Y entonces ahí viene el problema, ¿no? Que tiene que llegar al productor, ya sea, permítame hacer la toma de la coordenada geográfica, no hay problema. Pero cuando ya le toca hacer el polígono, sí, entonces ahí sí ya necesita el acompañamiento del productor, porque él es el que conoce el perfil de su finca, de su unidad. Entonces, adicional a eso, le tiene que decir: por favor, haga una limpieza de su límite para poder tomar puntos o poder dibujar el polígono. Así que, por un lado, va a haber una gran masa de productores que, que van a decir, se van a adaptar al cambio, ¿sí? De eso va a depender mucho de la información y de la forma como se implemente, digamos, la Unión Europea también tenga un proceso de implementación correcto, digamos, escalonado, quiero llegar a decir hasta flexible, ¿no? Pero va a haber un grupo de productores que simplemente va a buscar otro cultivo menos complicado. Y va a decir: para mí es menos complicado sembrar caña de azúcar, y va a tumbar su cacao y va a sembrar caña de azúcar. Entonces, si vienen muchas complicaciones, entre comillas, ¿no? Entonces él tomará la decisión, sabe que ya no siembra eso, siembra algo más sencillo que no me demande tanta requerimiento de información, tanto análisis, tanta cuidado, etcétera, ¿no? ¿Cuáles han sido los puntos? Bueno, yo pienso que tener ya, como les decía, desde antes ya una idea de cómo es de la trazabilidad, porque cuando nosotros hablamos aquí en trazabilidad no es un tema nuevo, no es un tema que asuste, no es un tema así que se ve inalcanzable, ¿no? Al inicio se hablaba de muchas cosas aquí en el Ecuador, y que sí, que había que casi que ponerle un chip a cada árbol de cacao. Si no te dice, te está dando la amplitud para que tú puedas cumplirlo. Si no te dice cómo,
tú tienes la oportunidad de decir de esta manera lo voy a cumplir, ¿sí? Entonces, pero no ponerte en una situación de quererte exigir más de lo que el reglamento. Y eso y eso ha pasado y hemos tratado de ir en inicio todo el mundo se ofuscó por esto y querían hacer un millón cosas, hacer un sistema gigante central de trazabilidad donde todos los datos vayan a este mega sistema y que se necesitan 20 millones de dólares para hacer un sistema de estos así gigante y se veían unos computadores, o sea, se imaginaban unos computadores inmensos en Quito, en la capital, para poder recolectar esa información. El tema de por ejemplo, ahorita los exportadores están levantando información, pero están poniendo recursos propios. En algún momento dado, esos recursos se agotan y van a requerir recursos de cooperación, apoyo de cooperación, de alguna institución, hacer un préstamo, un crédito para poder levantar esa información. O sea, ya sea este préstamo internacional, oficial acá, o sea, eso va a pasar, ¿no? Ahora todo el mundo está tratando de adecuarse, pero va a llegar un momento dado donde se necesite eso para completar la información. ¿Sí? El Ecuador está sufriendo ahora ya del cambio climático. El cambio climático ya no es un tema del 2030. En Ecuador se está viviendo ya el cambio climático. Las afectaciones ya son reales en Ecuador. Y yo creo que en el resto de países vecinos también. Estamos teniendo eventos que antes los productores no veían, por ejemplo, vientos huracanados acá, que en algún momento del año han arrastrado y han dañado plantaciones. Y no solamente en cacao, sino como en otros cultivos que están dentro de los cacaotales, frutales como cítricos, como guineos, que son parte de los ingresos de los productores. Es importante, por supuesto que sí, implementar la norma, el reglamento de la UDR, pero por otro lado, darle opciones, acciones al productor para que también pueda tener esa capacidad de solventarse ante un escenario climático sobre todo y de económico, por supuesto, en la agricultura y en la cacaocultura.